bueno lo que pasó ayer, ¿verdad? Esto es una noticia a nivel mundial, ¿verdad? Acerca de este hombre, ¿verdad? De este dictador de Venezuela. Y ya empieza la gente a conjeturar, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, el estudio de Apocalipsis, hermanos, no es para empezar a hacer conjeturas. Hermanos, de hecho, Juan, su intención, y cuando Dios le revela le da esta revelación, no era conjeturar. Entonces nosotros no podemos empezar a conjeturar, mira, sí, lo que dijo la hermana, lo que dijo el pastor. No, queremos que sea un estudio responsable, pero que ustedes, que son los primeros que lo van a recibir, hermanos, tengan la conciencia de que primeramente, bueno, este libro es parte de la escritura, ¿sí o no? Y toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya una perfección en el hombre y la mujer de Dios. Entonces, eso es lo que queremos hacer, no para que se preste para, hay diferentes posiciones dentro de la gente que ha estudiado Apocalipsis, que después las vamos a desarrollar, pero no es eso, nuestro objetivo no es ni hacer conjeturas, ni divisiones, ni meter miedo, porque el libro de Apocalipsis lo menos que quiere hacer es meter miedo. Porque el libro de Apocalipsis, ¿sabe qué es, hermano? No debería ser un libro que nos dé temor. ¿Es un libro de qué? De esperanza, hermanos. Para aquellos que hemos sido lavados con el Cordero. Y vea, a mí me gusta mucho ese versículo, esa porción que leímos en el capítulo, o que yo recitaba ahora en la canción de Apocalipsis capítulo 5, que es la alabanza, la adoración celestial. Dice Juan que él estaba muy triste porque no había quien fuera digno de abrir el rollo, hermanos. Pero Jesucristo reina, hermanos. Y dice la palabra que él derrotó al pecado y a la muerte, y que por él tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, la redención nuestra y el arrebato de la iglesia, hermanos, no debería de traernos temor, sino esperanza. Y declarar, como dicen los últimos versículos de Apocalipsis 22, ven Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor. Esa es, yo creo que podríamos decir, la consigna por la cual queremos estudiar este libro. Que en nuestro corazón todos los días nos levantemos y digamos, ven Señor Jesús. Pero no solamente querramos escapar de esta tierra, sino predicar este evangelio, la cual fue nuestra labor desde un inicio. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he dado a ustedes. Entonces, eso es, hermanos. Usted levántese en la mañana, ven Señor Jesús, pero usted vaya a las naciones. Amén. Así que yo quiero iniciar con una oración, esta introducción. Hoy no vamos a entrar de lleno al primer capítulo, pero sí le pedí a mi esposo que lo leyera, porque obviamente tenemos que tener una introducción a este libro. Si usted trajo cuaderno y lápiz, perfecto. Y si no, creo que Keila por ahí nos está ayudando, ¿verdad? A que quede grabado. Ajá. Sí, ok. Eso va a quedar grabado, ¿verdad, Keilita? Esperamos que sí, que la tecnología no nos juegue una pasada. Esto va a quedar grabado. Usted ahorita no puede anotar y después usted dice, mira, quiero retomar un poquitito. Puede buscarnos en Facebook, en la red social, ¿verdad? Creo que por ahí va a quedar. Y también en YouTube tenemos una paginita, hermanos, que le invitamos a que nos siga y que comparte, ¿verdad? También por ese otro lugar donde quedan muchas de las enseñanzas o predicaciones que damos los domingos. ¿Oramos? Sí. Señor y Padre Celestial, qué bueno eres tú, Señor. Qué lindo eres tú. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este día. Gracias por tu misericordia que es grande. Señor, ayúdanos, oh Dios, a disfrutar de tu palabra, Señor. A deleitarnos como lo decía el salmista. Que sean, Señor, tus palabras, Señor, tu escritura, tu palabra dulce como la miel en nuestro paladar, Señor. Que la disfrutemos, Señor, que la saboreemos, pero también que la podamos vivir. Señor, pedimos
tu gracia, tu bondad y misericordia hacia aquellos que vamos a estar desarrollando este tema, Señor. No te pedimos sabiduría humana, Señor, porque no sería suficiente para entender tus misterios, pero sí, Señor, la revelación de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, para recibir con gozo y con alegría esta palabra, Señor. Que traiga provecho a tu iglesia, Señor, la cual has comprado a precio de sangre, Señor. Y que la intención, Señor, del escritor pueda hoy, Señor, hacerse vida en nosotros, trayendo esperanza, Señor, en un mundo caído, Señor, en un mundo donde el pecado, Señor, y el deleite, Señor, de nuestros corazones es al día a día, Señor, pero te pedimos, oh Dios, que hoy podamos declarar que queremos deleitarnos en ti, Señor. Que tú seas nuestro deleite, que tú seas nuestro gozo. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre es importante, hermanos, que cuando uno va a estudiar la palabra, tal como en este caso, que vamos a tomar todo un libro, tenemos que ver el contexto, porque eso es algo que la gente muchas veces obvia para la interpretación de los versículos, ¿verdad? Y a veces se toman versículos, no sé, un versículo aislado, no se ve el contexto, no se ve la intención del autor, y como decía siempre el pastor nos ha enseñado, tenemos que ver por qué, para qué y a quién se le escriben esas palabras, ¿verdad? Y todo lo que llamamos el contexto histórico, porque no es lo mismo, ¿verdad? Algo que se escribió hace 2000 años a algo que se escribió ahora, no podemos darle la misma interpretación, tal como en el caso muchas veces, ¿verdad? Que se dice que las langostas pueden ser tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces la gente empieza a darle interpretaciones modernas, ¿verdad? Entonces en esas cosas, en esos detalles tenemos que tener cuidado, por eso debemos de tener el contexto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces en mi casa vengo y estoy hablando con mi familia de algo y por una cosa, una intromisión en mi cerebro se me mete un pensamiento y les digo otra cosa. Y entonces ellos se me quedan, y me dan una respuesta que yo no esperaba. No sé si a ustedes les ha pasado o me entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Venimos hablando, no sé, ay, vamos a venir al culto, qué lindo, ¿verdad? Y de pronto les digo yo, ay, no traje tal cosa. Y ellos se quedan así como, pero denos contexto de lo que nos está diciendo porque no lo entendemos. A mí a veces es algo que me pasa a veces recurrentemente. Estamos hablando de algo y de pronto se me mete un pensamiento y para que no se me olvide, yo lo digo, ¿verdad? Y la gente no me entiende. Entonces tengo que darles el contexto. Y a veces la gente dice, bueno, deme contexto. ¿Qué es contexto? Bueno, todo lo que está alrededor de esa idea que yo estoy exponiendo. Y tenemos que ver eso en lo que es esta introducción a este libro de Apocalipsis. Primero, si usted lee los primeros versículos del capítulo 1, ¿a quién podríamos atribuirle que es el autor de esta carta? Vaya, búsquelo usted y alguno que me conteste. A Juan, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Cuál Juan? ¿Ah? Juan el apóstol, dice la hermana. ¿Cuál Juan? ¿Mm? Ajá. Uh-huh. Pastor, déjelo ahí porque si no se me adelanta. Ok, lo normal es que nosotros diríamos que es Juan. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál Juan? Ustedes me van a decir Juan el apóstol, ¿verdad? Otros dirán, caramba, ¿cuál otro Juan? ¿Verdad? ¿Verdad? Este, y para eso estamos, para aprender, ¿verdad? Y si alguien viene afuera y le pregunta a usted,
¿Y cómo, y usted por qué dice que es el apóstol? ¿Qué le dice a usted que es Juan el apóstol? O el discípulo amado. ¿Qué le podríamos decir a esa persona? ¿Mm? Como dice el pastor, a veces repetimos, ¿verdad? O lo escuchamos, pero no lo hemos estudiado. Bueno, el asunto es que el autor de este libro de Apocalipsis se identifica, perdón, simplemente con el nombre de Juan. Y vamos al verso 1, capítulo 1. Vamos a ver que no estemos diciendo cosas que no son, ¿verdad? Dice, la revelación de Jesucristo, lo tenemos, capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Estamos de acuerdo que es Juan? Ahora lo que tenemos que ver, ¿cuál Juan, verdad? Ok. 1, capítulo, capítulo 21, verso 2. Ahí mismo en Apocalipsis. Ajá, pero vamos por el 21.2. 21.2. Sí. Dice el 21.2. Y yo, Juan, ¿lo tenemos? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién lo vio? Juan. Muy bien, Juan. Y el verso, capítulo 22, verso 8. Hay un capitulito más adelante. Dice así, ¿lo tenemos? Yo, ¿quién? Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, si alguien nos pregunta quién es el autor del libro de Apocalipsis, ¿qué podríamos decir? Con certeza, Juan. Pero vamos a ver cuál Juan, ¿verdad? Era bien conocido, hermanos, por las iglesias de Asia, ¿se acuerdan? En Éfeso, todas estas iglesias, pues se autotitulaba hermano, como quien compartía con ellos la tribulación, el reino y la paciencia. Lo vemos en el capítulo 1, verso 9. Ahí mismo devolvámonos. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de qué? De la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, dejémoslo ahí. Entonces surge la pregunta, ¿quién es este Juan? ¿Quién es este Juan? ¿Y por qué deberíamos de saber cuál Juan, hermanos? Porque también, aunque la Biblia es inspirada por Dios, obviamente, si usted ve todos los libros de la Biblia, tienen un tinte personal dependiendo del escritor, ¿verdad? Y muchas veces se puede identificar, mira, tal escribió tal libro por ese tinte en la forma en que escribía o en la forma en que narraba las cosas, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda, ¿verdad?, a identificar quién es el autor del libro por su personalidad también que tiene que ver, ¿verdad? No es lo mismo que yo le diga a la hermana Patricia, escríbale una carta a todas las hermanas. Y una vez lo hicimos, ¿verdad, pastora? Y todo el mensaje, todos los mensajitos eran muy diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque independientemente de que aunque Dios es el que nos inspira, todos tenemos un detalle en nuestra personalidad, ¿verdad? Y eso identifica también al autor. A juzgar por el estilo del libro, yo no sé si ¿quiénes han leído todo el libro de Apocalipsis? ¿Nadie? Ok, okay, solo 2 personas. Entonces ustedes tienen un reto muy grande. No perderse, hermanos, los domingos, ¿verdad? Y estudiarlo, léalo en su casa. Léalo en su casa. Igual, usted viene con preguntas, que se las respondamos, quién sabe, ¿verdad? No prometemos nada, pero que usted venga y estudie, léase ese libro para que veamos lo interesante que es.
como les digo, a juzgar por el libro, hermanos, por el estilo del libro, es claro que era un cristiano hebreo, saturado del Antiguo Testamento. O sea, era una persona que conocía el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver en ciertas porciones de ese libro. La iglesia primitiva generalmente dio por sentado que se trataba del apóstol de Jesucristo, igual que ustedes y yo. Autor del cuarto evangelio, ¿se acuerdan? Del evangelio de Juan, ¿sí? ¿Ok? Esto fue confirmado claramente y obviamente, hermanos, en este tema tenemos que hablar de historia. A veces a la gente no le gusta la historia. En estudios sociales, ¿cómo les digo a ustedes en la escuela? ¿Ah? ¿Cómo les fue con Juan Santa María? ¿Cómo les fue con, vamos a ver, ayer andábamos por Cartago y yo le dije a mi hija, ¿ustedes saben que en Ochomogo hubo una guerra? ¿Cuántos saben que en Ochomogo hubo una guerra? ¿Sí? Ok. Bueno, hubo una guerra, pero esa guerra, ¿por qué fue original? No nos vamos a poner a preguntar, ¿verdad? Pero hay eventos históricos que nosotros conocemos o hemos escuchado, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, que nosotros estudiemos historia dentro de todo esto del Apocalipsis. Esto fue confirmado claramente por Justino Mártir en el año 150 después de Cristo y alrededor del año 200 por Ireneo, quien había vivido durante un tiempo en Asia. Recordemos que todo esto, en el contexto, digámosle, geográfico, se dio en el área de Asia, ¿verdad? Los padres de la iglesia aceptaron plenamente esta condición apostólica del autor, o sea, que era Juan el apóstol. La misma es completamente posible, porque hay una sólida tradición histórica de que Juan vivió hasta una edad muy avanzada en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y recordemos, si usted ha leído un poquitito de la forma en que murieron cada uno de los discípulos de Jesús, el único que vivió, ¿verdad?, hasta edad avanzada, y tampoco es, no podríamos decir que tampoco es que se la tiró así como muy rico, ¿verdad? Fue Juan y murió en el exilio, en una cárcel, hermano, ¿verdad? Entonces eso es importante mencionar. Sin embargo, debemos notar que Juan no se designa a sí mismo como un apóstol. Si usted lo ve, si en los versículos que usted lee ahí, él no dice yo soy Juan el apóstol, sino que habla simplemente de Juan, ¿ok? Y vamos al capítulo 21, verso 14. Dice el verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de quienes, de los 12 apóstoles del Cordero. Debemos notar, hermanos, que Juan no se designa a sí mismo como un apóstol. Y qué diferente, ¿verdad? Qué diferente a estos tiempos, hermanos, donde la gente muchas veces busca designarse títulos. Y hermanos, realmente, si Dios nos dio la capacidad, porque dice la palabra, Pablo lo dice, a unos los hizo pastores, a otros maestros, a otros apóstoles. ¿Quién da la capacidad? Yo no. Pero muchas veces, ¿quién se da el título? ¿Quién quiere surgir? Yo. Y yo debería de entender, hermanos, y cada uno de nosotros deberíamos de entender que es por gracia. ¿Verdad que los discípulos no pasaban? Es que yo soy apóstol, es que no, hermano. No se peleaban, porque ya hemos entendido hasta el contexto de que ese era un apóstol, ¿verdad? Un apóstol es simplemente alguien que fue enviado, no como la distorsión que tenemos ahora en cuanto al apostolado, que es equivocada, errada. De hecho, en el tiempo de Pablo existían los superapóstoles, ¿se acuerdan? Yo cuando Pablo habla de los superapóstoles, creo que ya en la primera de Corintios, en alguna de las dos cartas de Corintios, hermanos, yo me imagino eso, un hombre, ¿verdad? Así como en Biblia y con capa, ¿verdad? Como un superhéroe, ¿verdad? Los superapóstoles. Pablo habló en contra de los superapóstoles. Y hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no autonombrarnos. Siervos somos simplemente. Y debemos de agradecer ese título y cumplirlo. Amén. Él menciona a los apóstoles en este capítulo 21, verso 14, como un grupo.
pero no indica que él deba de ser incluido en ese círculo. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 22, vamos ahí, así que vaya familiarizándose con su libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, verso 9 dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí, hermanos, Juan declara que él es un profeta y da a su libro el título de profecía. Y vamos nuevamente, capítulo 1, verso 3. Vamos despacito, que no nos precisa nada, ¿verdad que no? Verso 3, capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Ok? Capítulo 22, verso 7. Sí, 22, 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Vea que Juan, hermanos, se declara ser profeta y declara que este libro, hermanos, es una profecía. Verso 10, ahí mismo en el 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dígale que está a su lado, el tiempo está cerca, hermanos. Si para Juan, hermanos, el tiempo estaba cerca, ¿cuánto más para nosotros? Yo no sé si usted lo llena de gozo. Qué lindo, hermanos. Verso 18 de ahí mismo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de ¿qué? ¿De qué? De este libro, ¿verdad? Y el verso 19, para concluir, dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, entonces ya tenemos claro, hermano. Aunque Juan no se identifica como un apóstol, sí se identifica como un profeta y su libro es profético, es profético. Si el autor no fue el apóstol, entonces era un profeta bien conocido en las iglesias de Asia, el cual resulta desconocido para nosotros. Eso es importante mencionar. O sea, no, a él no se denomina el apóstol Juan, pero sí por lo menos podemos entender que fue un profeta. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿es el apóstol Juan? Bueno, yo sé que es el profeta Juan, ¿verdad? Pero sigamos desarrollando esto. Debe reconocerse que hay serias dificultades para reconocer que el Apocalipsis y el cuarto evangelio provienen del mismo autor. Si usted lee el libro de Apocalipsis y lee el evangelio, de Juan, usted va a ver diferencias. Por eso es que, digamos, tendría que analizar uno realmente, y ha habido un debate, ¿verdad? Si realmente el escritor de Apocalipsis era Juan, el apóstol, ¿verdad? El mismo, el que escribió el evangelio de Juan, porque son muy diferentes. Ahora, ¿pero por qué esto? Bueno, aunque hay muchas similitudes entre ambos libros, ¿verdad? No solo en el cuarto evangelio y en el Apocalipsis, hermanos, podemos ver cómo Jesús ya es llamado el Logos. En Juan y en Apocalipsis Jesús es llamado el Logos. El estilo del griego es notoriamente distinto. Usted dice, vea, hermanos, a veces yo sé que unos, perdónenme, no quiero con esto ofender a nadie, pero nosotros saben que somos muchas veces perezosos mentales. ¿Ustedes han oído de la pereza mental? ¿Mm? La pereza mental es algo que ahora está, hermanos, a flor de piel. Bueno, si ustedes me hubieran preguntado a finales de los 90, 5 números de teléfono, yo sé. Pregúntenme ahora los números de teléfono. Hermanos, ni el de mi esposo me sabe, ni el de uno. A ver, ¿por qué?
Porque toda la tecnología y porque todo nos está formando a ser perezosos mentales. Antes los chiquillos, ¿verdad? Y tenemos aquí un jovencito, ¿verdad? Antes los chiquillos, ¿ustedes se acuerdan cuando uno lo ponían a hacer tareas en la escuela? Y que uno tenía un libro, ¿se acuerdan un cuaderno que se llamaba de vida? Pues yo amaba, yo tengo recuerdos muy lindos. Me acuerdo que mis papás me compraron un cuaderno, era como de 200 hojas, un libro así, que había que dividirlo en las 4 materias y lo ponían a hacer a uno ahí. Y lo ponían con asignaciones. ¿Y qué tenía que hacer uno, hermano? Si lo ponían a investigar algo, busquen libros, busquen lo que sea. Si los más papudillos vayan a la biblioteca a ver si les presta el libro, Ronita. Yo no sé si vos te acordás de esas cosas, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, para investigar algo, ¿qué hacemos? Vean, hermanos, nos hemos vuelto tan perezosos mentales que ya ni siquiera pedimos a Google que nos diga. Mejor le decimos a ChatGPT. ¿Sí o no? Sí, papi, sí es cierto. Claro. ¿Y eso qué nos provoca en nosotros, hermanos? ¿Qué provoca en nuestro cerebro? Pereza. Antes uno tenía que movilizarse a buscar revistas, libros, cuadernos viejos que habían dejado los hermanillos, hacer de todo, recortar, pintar, dibujar. ¿Y ahora qué? ChatGPT, dígame, no sé, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Y ya ChatGPT nos dice según lo que él cree. ¿Y qué hicimos nosotros? Hay una pereza mental. Y yo creo que, hermanos, poca gente se puede librar de esa pereza mental. Y a veces los cristianos estamos también perezosos mentales. Mejor que la hermana estudie y me explique. O mejor me voy a un comentario y que el comentario me diga. Y no voy a ser deshonesta. Yo estoy con un comentario, ¿cómo se llama? Enseñándoles a ustedes. Pero primero yo tengo que, como dicen por ahí, quemarme las pestañas, hermano, porque no es algo tan fácil, ¿verdad? Yo puedo leerles aquí a ustedes de corrido, pero yo primero tengo que ver. Yo le decía al Señor en la madrugada que me desperté, Señor, revélame esto, porque, porque hay un temor en mí a un libro que tiene sus cosas. Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos que quitarnos la pereza mental de escudriñar la palabra. Tenemos que meternos en la palabra. Por eso tenemos muchas veces vidas tan livianas. Por eso el cristianismo de muchos es, ay, ya, hoy no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, no tengo la... Y usted no se va a condenar porque un día usted no lea la Biblia, hermanos, créame que no. Pero el problema es que hoy usted no quiere leer la Biblia, mañana no quiere leer la Biblia y el otro día tampoco quiere leer la Biblia y no quiere orar y así, entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo decir que usted no se va a condenar por un día que usted no lea la Biblia. Pero hermanos, el problema con nosotros es que hacemos hábitos. Y entonces dejamos de escudriñar la palabra, dejamos de orar, ¿verdad? Porque hay gente que, uy, hoy no oré, Dios me va a castigar. No, hermanos, Dios no nos va a castigar. El único perjudicado en que usted no ore, ¿sabe quién es? Me estoy privando del deleite de estar en presencia del Padre. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar. Y nosotros en la casa tenemos un devocional, una nochecita, es un discipulado, ¿verdad? Es un discipulado. Yo tengo, hermanos, un montón de años de estar en el Evangelio, criada en el Evangelio. Soy la hija del pastor. Para que los hermanos que no saben, soy la hija del pastor. Tengo muchos años. Mi esposo, ¿cuándo es? El 6, hermano, hermano Adrián. A veces estoy hablándoles en la casa y les predico. Les digo, hermanos, ay no, perdón. Sí, son hermanos, pero es que me pongo como muy eclesiástica. El 6 de enero mi esposo cumple 30 años, hermanos, de que el Señor lo trajo a mí. Y lo trajo a mí. Y yo glorifico al Señor. 30 años. Yo no sé cuántos tiene usted. Pero aún hoy necesitamos ser discipulados. Hay cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y unas que tenemos que ir desaprendiendo, hermana Grace. Tal vez nos enseñaron y no nos enseñaron bien. O no aprendimos bien. ¿Verdad? A veces nos enseñan bien, pero no aprendimos.
Y entonces estamos en ese discipulado y hermanos, a veces vienen palabras en griego y uno dice, ¿y a mí qué me importa el griego? ¿Y eso qué tiene que ver el griego conmigo? O el arameo. Pues sí tiene que ver, hermano. ¿Alguno habla más o menos un segundo idioma? Levánteme la mano. ¿Ninguno? No, no importa, aunque diga hello, how are you, no importa. Usted lo entiende. Si yo les digo hello, ustedes entienden. Sí, how are you. No me hagan hablar más de ahí porque no, ya hasta ahí llegué. ¿Verdad? No es que somos gringos, porque no, pero algo entendemos. Pero hermanos, cuando tal vez, no sé, Keila por ahí, que tiene un nivel de inglés un poquitito superior, no como Pablo, no pretenda haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Prosigue estudiando. Pero hermanos, usted va a entender que cuando en inglés usted dice, más ha pasado, que hay canciones en inglés muy lindas, con un mensaje muy rico, pero las pasan al español y ¿qué pasa? Usted dice, mejor dejémoslo así, por la riqueza del idioma. ¿Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, me pueden captar, aunque usted no hable inglés. O hay, no sé, en otros idiomas pueden hacer canciones, es una riqueza, pero las pasan, digamos, hay canciones en español y las pasan en inglés y usted dice, no es lo mismo. ¿Por la riqueza de qué? Del idioma. Por eso, hermanos, cuando hablamos de griego, cuando hablamos de arameo, hermanos, usted dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Es que porque a veces nosotros en la palabra no absorbemos la riqueza de la palabra porque no entendemos cómo, o sea, ella originalmente no fue escrita en español, por si alguno no lo sabe. La Biblia no fue escrita en español, es traducida, ¿ok? Entonces en la traducción se pierde muchas veces la riqueza del lenguaje. Por eso es importante el griego. ¡Qué pereza! No, pero hermanos, ¿usted ha oído un griego hablar? Ay, yo no sé, a mí me gusta oír o un ruso, o un alemán. ¿Ah? Y a un chino. Yo tuve un jefe que era, no era chino, porque si yo le decía chino, era como pegarle un pisotón. Él era, no sé de otro lugar, pero no era chino. Me decía, no, hermanos, y había que oírlo. A veces parecía que estaban y yo, ¿verdad? Y cuando él hablaba en español, no hablaba igual. Su entonación y todo era diferente. No era que tal vez estuviera molesto. La riqueza del idioma. Vuelvo a lo que estamos. A mí me gusta hacer todo este tipo de preámbulos para que nos entendamos. ¿Okay? Yo soy lenta en eso al enseñar, porque me gusta que la gente aprenda. El estilo del griego es notoriamente distinto, tanto en el Evangelio de Juan como en la carta, en el libro de Apocalipsis. El lenguaje del Evangelio es suave, es fluido, es un griego simple y exacto. Pero el lenguaje del Apocalipsis es duro, es rudo, con muchas irregularidades gramaticales y sintácticas. Y eso es muy importante. Por medio de varias referencias, por ejemplo, Romanos 16, 22. Vamos a Romanos 16, 22. Por eso es importante entender el contexto. ¿Cuántos tienen aquí secretarios que les escriben a ustedes sus textos de teléfono o sus cartas? ¿Alguien tiene un secretario? ¿Nadie tiene secretarios? No puede ser. ¿Qué dice Romanos 16, 22? ¿Lo tenemos? Dice, y eso hermanos, son cosas que el pastor nos enseñó. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos Romanos, ¿verdad? Si yo les digo, ¿quién es el autor de Romanos? ¿Quién es el autor de Romanos? ¿Quién es el autor de Romanos? ¿Pastor? ¿Verdad? Pero, no, el autor es Pablo. El autor es Pablo. El escritor, sí, vamos a hacer la corrección. El autor sí es Pablo. El escritor, ¿quién es? Tercio. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el escritor de Romanos? ¿Quién fue? Tercio. ¿Quién es el autor? ¿Quién recibió la revelación? Ok.
fue Pablo. Entonces, esos son datitos que son importantes, ¿verdad? Dice Romanos 16, y vea para que vea que no estamos inventando, ¿verdad? Si usted siempre ha sabido que el autor de Romanos es Pablo, queremos hacer la aclaración que el escritor no fue Pablo. ¿Quién fue el escritor? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y eso era una costumbre normal que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Porque usted dice, ¿cómo es eso, hermana? Bueno, no me puedo sentar a leerlo todo, ¿verdad? Pero lea el capítulo 1 de Romanos y usted se va a dar cuenta que el autor, ¿quién es? Pablo. Pero ¿quién fue el escritor? Tercio, ¿ok? Por medio de varias referencias, tal como en Romanos 16, 22, sabemos que el uso de un amanuense o un secretario era común en el mundo antiguo, y puede que las diferencias del estilo del Evangelio y del Apocalipsis se deban a lo distinto del tema, o por obvias razones. Si usted lee el Evangelio de Juan y lee el libro de Apocalipsis, son dos temas completamente diferentes. Por ende, ahí va a haber una diferencia en cuanto también a el contexto, ¿verdad? Y el estilo en que se va a escribir. Y también por el uso de los secretarios. Porque, vamos a ver, ahora no existe, casi no existe eso, o eso lo vemos en las oficinas. Yo estudié secretariado hace un tanate de años, y una de las labores de la secretaria, ¿qué era? Que el jefe le viniera y le dijera, no, le dijera algo, escríbame una carta, y él le iba diciendo a uno las palabras. Yo les voy a contar algo que me sucedió a mí trabajando, haciendo mi práctica de colegio, que es algo que yo todavía les cuento a ellos. Eso fue hace como 30 años. Pero hermanos, me acuerdo que una vez me llama el jefe, tenía un jefe muy, muy serio, y me dice, necesito que me haga una carta. Y sí, está bien, y empieza a dictarme la carta. Yo, a mis 18 añitos, con la poca experiencia que tenía, yo vengo y hago la carta tal cual él me la dictó. Obviamente, él, al no ser una persona con estudios de secretariado, pues obviamente habían ciertas partes de la carta que no funcionaban. Y me llamó, y es la primera vez que me llama la atención, ya haciendo mi práctica, Jessica. Y llego y me dice, me sienta el jefe ahí y me dice, ¿usted estudió secretariado? Y yo, sí, pero yo así, ¿verdad? Con toda la inocencia, ¿verdad? De mis 18 añitos. Y me dice, pues no parece, dice, porque usted no hizo lo que yo le pedí que hiciera. Y entonces yo me quedé así, y carambas, y me dice, eso está muy mal redactado. Entonces, la persona dice lo que dice, pero el secretario se encarga de qué? De acomodar las ideas, de que todo tenga, ¿verdad? Coherencia, ¿verdad? Su introducción, su saludo, su introducción, su desarrollo, su conclusión. Y yo dije, yo pensé para mí, dije, es que yo no, o sea, yo sé que yo lo tengo que hacer, pero yo decía, yo no sé si este señor se va a molestar conmigo porque yo le cambie cosas, ¿me entienden? Eso es lo que hace un secretario. Entonces, probablemente Juan le iba diciendo a su secretario, y el secretario, como lo iba interpretando, él lo iba escribiendo, ¿verdad? Hay probabilidad de que eso fuera lo que sucediera. Por eso los distintos tanto del Evangelio de Juan como del libro de Apocalipsis. Posiblemente un discípulo de Juan escribió concretamente el Evangelio. Tampoco podemos declarar completamente que eso haya sido así, porque no tenemos un versículo base que nos sostenga eso, pero hay posibilidades. Mientras que el Apocalipsis refleja lo rudo de su propio griego hebraico. Entonces, según los historiadores, probablemente el Evangelio de Juan fue algún discípulo de Juan, lo escribió, y el de Apocalipsis sí fue escrito por Juan. Otra cosa muy importante, ya tenemos claro quién fue el escritor de Apocalipsis, o quién es el autor, perdón, de Apocalipsis. ¿Quién fue? Juan, ¿ok? ¿Juan qué? Juan el profeta, ¿ok? Juan el profeta, ¿ok? Y
por, por cosas que hemos visto, probablemente sí haya sido el discípulo amado, con las variaciones que hemos dicho anteriormente. Fecha. ¿Cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Eso importa, hermanos. Eso importa. ¿Alguien me podría decir si eso importa? Si eso es necesario saberlo. Claro que sí. La tradición ha colocado al Apocalipsis en la última década del siglo I, cuando Domiciano era emperador de Roma. Es decir, eso pudo haber sido entre el año 81 y el año 96. ¿Cuántos han pasado? ¿Verdad? Algunos eruditos han argumentado en favor de una fecha anterior, pero es muy improbable. Ya vimos la fecha. La ubicación. ¿Dónde se escribe el libro de Apocalipsis? Muchos estudiosos consideran la literatura apocalíptica casi por definición como tratados para tiempos difíciles. Y algo que sí, yo no sé si usted lo sabía o no, el libro de Apocalipsis en esa época no fue el único. Era esto de este tema así apocalíptico no era un tema exclusivo dentro del canon bíblico, sino que hubieron habían escritos apocalípticos romanos en esa época era como decir ahora, como el cuento, como la novela, ¿me entienden lo que les digo? Como los géneros literarios, ¿sí? ¿Ok? En ese tiempo el género del apocalíptico era algo que no era ajeno a ellos, no era que no fue que los tomó por sorpresa estos escritos de Juan. Eran tratados para tiempos difíciles y que han sido producidos por la persecución. Esto puede decirse de los apocalipsis judíos. El problema que enfrentaban era por qué el pueblo de Dios estaba sufriendo esas persecuciones. Y esa es la pregunta que muchas veces la gente se hace. ¿Por qué el pueblo de Dios sufre persecución? Usted se ha preguntado. Tal vez aquí, hermanos, en nuestro país, gracias a Dios, nosotros no vivimos la persecución tal cual. ¿O sí? No, hermano. Vaya, investigue un poquitito los mártires allá en la India, estudie un poquitito los mártires allá en China, en Rusia, hermano. Estas personas sufren persecución. Sufren persecución. Pero como nos decía un hermano venezolano que vino hace varios años, ellos no buscan nuestra lástima, ¿verdad? Porque hay gente que dice, pobrecito, los cristianos que matan allá. No, hermanos, ellos como la iglesia primitiva se gozaban de padecer y se consideraban indignos de eso, hermanos. Y nosotros a veces aquí estamos, ay, hermano, me duele la uña, este diablo cochino, ¿verdad? Este diablo cochino que me tienta, hermanos, y empezamos como le decía yo a alguien, cuando uno se queja y se queja y se queja, ¿qué le da? ¿Alabanza a quién? Al diablo, hermano. Cuando usted lee, hermano, la historia en los hechos, hermanos, uno ve gente gozosa de dar su vida por Cristo, porque para ellos valía la pena. Pero ahora nosotros, cualquier cosita es motivo para no volver, cualquier cosita es motivo para dejar. No, hermano. Solo el que perseverare hasta el final, este será salvo. Y usted puede tener 20 y 30 y 50 años y todos los que usted quiera en el evangelio, pero solo el que perseverare hasta el final, este será salvo. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, vieron a Dios activo tanto en la historia como en la consumación escatológica. Donde mucha gente se pregunta, ¿y dónde está la salvación de Dios? Pero los escritores apocalípticos desconfiaban de la historia y solo encontraban esperanza en la intervención escatológica de Dios. Hermanos, tenemos que entender que el mundo y el tiempo son un mal sin remedio. Por eso, hermanos, nosotros, dice la palabra, que tenemos que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y a veces estamos tan arraigados a esta tierra, hermanos, que no hemos entendido que este no es nuestro hogar, sino que nuestro hogar está allá, más allá del sol.
que habían caído bajo el poder de las potencias angelicales demoníacas. Dice la palabra que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás, hermano. Y no lo podemos ignorar. Y tenemos que ver, hermanos, todo lo que pasa alrededor nuestro, hermano. ¿Esa consecuencia de qué? Del pecado, del pecado. Cuando uno mira una noticia como la de ayer y ve a un hombre del cual la gente declara tantas cosas tan malas que hizo, y me decía mi esposo, ¿qué pensará una persona, verdad? Cuando ya la pescaron y está ahí, y usted no sé si ustedes vieron las noticias, pero la posición de él, ¿cuál fue? Totalmente ¿qué? ¿Nadie lo vio? Ah, como sumiso. ¿Ustedes creen que un hombre, el cual le ha hecho tanto daño a un país, se comportara teniendo el poder que tenía de esa manera? ¿Y por qué se comporta ahora así? Probablemente. Pero hermanos, ¿por qué? ¿Qué hay en el corazón que muchas veces hace que no nos importe la necesidad? Yo a veces digo, y ahora de cara a un mes que tenemos las elecciones, en esta congregación no le vamos a decir a usted por quién vote. ¿Sabe qué sí le vamos a decir? Vaya, doble rodillas y dígale al Señor que lo guíe. Y ore. Y a pesar de que no se escoja el que usted quiso, hermano, por el cual usted votó, siga orando. Dice la palabra que si nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los gobernantes. Y la iglesia, me pareciera a mí, que estamos fallando en eso. Orar, orar, orar. Hay gente, hermanos, ahora, bueno, ya todo esto es política y dicen ya, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes con respecto a eso? No, eso no es problema mío, eso. Yo a veces me declaro apolítica, hermanos, no me interesa ese tema, pero tampoco puedo eximirme de investigar, de orar, de investigar y de ir a ejecutar. Porque si yo no voto, los otros van a escoger por mí. Y aunque pierda, yo voté. Nadie me puede garantizar que yo vote y vote a ganar. Porque hay gente que dice, bueno, voy a votar a ganar. Y como todo el mundo va como Vicente, votan por el, no sé, por lo que dice la encuesta, por el, no sé, por el menos malo, dijo hace muchos años. Por el menos, no podemos votar por el menos malo. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Y qué hubiera en nuestro corazón, hermanos? ¿O qué se podría albergar en nuestro corazón si Cristo no estuviera ahí, hermano? Hay gente que se declara buena. ¿Ustedes han oído? Es que yo soy bueno. Dice la palabra, y lo estudiamos en el capítulo 3 de Romanos, no hay ni uno bueno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Y si usted está aquí es porque no es que usted buscó a Dios, es que Dios lo encontró a usted. El mundo y el tiempo eran un mal sin remedio, que habían caído bajo el poder de las potencias angelicales demoníacas. Dios está muy lejos en los cielos, pero pronto se levantaría en su trono, destruiría los poderes demoníacos y libraría a su pueblo. Ese es el enfoque de los escritos apocalípticos. Siguiendo esta teoría, muchos estudiosos han reconstruido el ambiente del Apocalipsis en términos de una inminente persecución mundial de la iglesia por parte de Roma. La iglesia estaba a punto de enfrentar la aniquilación. Juan escribió este texto para fortalecer al pueblo de Dios ante sus tribulaciones, asegurándoles que, aunque debieran experimentar sufrimiento, la venida del Señor estaba cerca para derribar a Roma y librar a su iglesia. Yo quiero dejarlo aquí. Como les digo, a mí me gusta ir despacio y con buena letra, porque de por sí la introducción es bastante larga. Entonces, la próxima semana, hermanos, le pedimos, si usted no trajo cuaderno y a usted le parece interesante este tema, tráigase un cuaderno, anote lo que usted necesite anotar, escuche nuevamente esta enseñanza si usted la quiere escuchar y medítela.
medítala y empieza a estudiar, empieza a leer Apocalipsis. Ya después vamos a entrar a los temas más fuertes, pero necesitamos ponernos en el contexto y en la introducción de este libro, porque no vamos a entrar así. Tenemos que ir sabidos de qué es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Les parece? Entonces, el próximo domingo seguimos con la segunda, y no sé si segunda de cuántas partes, de lo que nos resta de la introducción.